Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, Antiguo Testamento, Ñandeyara Ñe'e, que llega hasta cada uno de ustedes a través de estos medios, Ñandeyara Ñe'e, con el curso bíblico del Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, el capítulo 3, el llamado que hace Dios a su pueblo. Y vamos a seguir un poquitito más, vamos a ir mirando todo lo que el Señor nos va regalando a través de este estudio bíblico. Nosotros leemos esta última parte del capítulo 3. Samuel se quedó acostado hasta la mañana, desde el versículo 15. Después abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió él. Elí preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Por favor, no me ocultes nada. Que Dios te castigue si me ocultas algo de lo que Él te dijo. Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Elí exclamó: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Esto es lo que nosotros encontramos aquí, queridos amigos. Esto es lo que nosotros podemos reflexionar desde el versículo 15 en adelante hasta el 18. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Elí aquí en realidad no se equivoca al sospechar que Dios se manifestaba a Samuel, porque él le había dicho, ¿verdad? Y se había enterado, entre comillas, digamos, después de unas cuantas veces, 3 veces que va y que viene, tú me has llamado. Elí al comienzo no entiende, no entiende por ahí, lo dijo después. Pero ya sabemos también cuál es el trasfondo, ¿verdad? Habíamos dicho que nos encontramos ante una teología en que está defendiendo el templo de Jerusalén, Jerusalén que está surgiendo, Jerusalén que comienza a ser el centro de la religión. Y entonces todos los otros santuarios están pasando de lado. Y uno de los santuarios muy importantes era el santuario de Silo. Y aquí de esta manera no decimos que se está desprestigiando totalmente, pero se está mostrando que aquí ya el Señor no va a actuar. El Señor está dejando este santuario, el Señor irá hacia Jerusalén. Y comenzamos también diciendo que son los mismos encargados, es decir, en este caso es el sacerdote Elí el que está al frente de este santuario. Y fíjense lo que el Señor le está diciendo. Una vez que Samuel conoce lo que el Señor quiere que comunicase al pueblo, a la gente. Incluso comienza un poco más atrás, ¿verdad? En el versículo 11, nosotros enseguida, el Señor dijo a Samuel: mira, voy a hacer una cosa en Israel que a todo el que oiga le zumbarán los oídos. Aquel día realizaré contra Elí todo lo que dije acerca de su casa, desde el comienzo hasta el fin. Yo le anuncio que condeno a su casa para siempre a causa de su iniquidad, porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los reprendió. Por eso juro a la casa de Elí, jamás será
expiada la falta de su casa, ni con sacrificios ni con oblaciones. Entonces, esto es lo que decíamos, que Elías conocía, oye, tomar la medida correctiva. No es que Elí no se haya enterado, Elí incluso le dice a sus hijos, se acerca a sus hijos, pero luego deja de nuevo pasar las cosas. Los libros históricos tienen esta característica, casi todos los libros históricos nos están invitando a tomar decisiones por el Señor. La Yaheshanina no impone, lleva, bueno, pean de que tú la pesa la ña continuó, upeaña no, hay que extirpar, hay que cortar por lo sano. Eso es lo que en el fondo, está queriéndonos transmitir el autor sagrado, la comunidad que piensa, que repiensa también que el pecado que se está realizando dentro de la comunidad es también como consecuencia de una falta de toma de decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Algunas veces estas decisiones nos cuestan, algunas veces estas decisiones son duras, pero a veces y ponañan de ejina lleva. Si no se toman estas decisiones, el mal continúa. Si no se extirpa el mal de la comunidad, este mal comienza ya a ser un mal muy grande dentro de la misma comunidad. Y por lo tanto, como Elí ya sabía, él no se equivoca y piensa y sabe, por eso es que él después del versículo 15 dice que se acerca a Samuel. Samuel se quedó acostado hasta la mañana, muy bien, hoy por ambas. Después abrió las puertas de la casa del Señor, interesante también, toda esta forma de darnos a entender, abrir las puertas de la casa del Señor, una forma de decir que aires nuevos tienen que volver a entrar en nuestra comunidad. Samuel es el que está queriendo entonces renovar ese espíritu de Dios en medio de su pueblo. La yeyapoa ina eva lo iba ahí a peisa umi va iba ahí a umi aña no ya bueno heana do pitayana. Eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo mostrar. Y al decir que Samuel se levanta y abre las puertas de la casa del Señor, es una terminología muy interesante, es un género literario muy lindo cómo se está utilizando, ¿verdad? El hecho de abrir las puertas de la casa del Señor. Habíamos comentado en otro curso bíblico que dentro de la misma iglesia, ¿se acuerdan? 1960 y un poco, ¿verdad? Cuando asume Juan 23, había sucedido lo mismo con el famoso Concilio Vaticano II. Él decía abrir las ventanas, sacar lo que tiene olor a moho, ¿verdad? Entonces todo lo que es viejo, todo lo que es renovación tenemos que hacer que entre dentro de la iglesia para poder responder mejor a todo lo que el mundo también está necesitando. Necesita de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe,
presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe. En el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante de Samuel. Desde el capítulo 3 en adelante, estamos de los versículos 11 hasta el 18, esta partecita. Decíamos que después de que Elí sabe ya que recibió esta visión del Señor, Samuel se queda acostado en su cama, se queda descansando todavía, después de haber recibido toda esa información, toda esa visión de parte de Dios en que pone y condena a la casa de Elí para siempre a causa de su iniquidad, dice. Pero y ahora del versículo 15, Samuel, que se queda acostado, abre, decíamos recién, las puertas de la casa del Señor. Él, sin embargo, no se atreve a contar la visión a Elí, porque iba ahí la situación. No hay por ambas, Hopea, hasita oila de mombe ujanguaja, eres janguaja, eonijina gurigen die, ayepa, oesha. Él estaba acompañando, él estaba aprendiendo con Elí. De repente se encuentra que el propio maestro que es condenado, ¿verdad? El propio maestro que no está siguiendo bien lo que el Señor le había ordenado. Y sobre todo que no había actuado a su tiempo como tendría que haber sido. Nosotros decíamos que aquí el verdadero pecado que los libros históricos nos quieren subrayar y mostrar es la falta de decisión. Da ya, pues veñan de yaraje y añande. Anila ñembo hasante veñan de apetu, uno villa yesa, cuaya yesa, peaya, peano y ponay. Jabe, ya puta llegan de molde. Y continuamos lo mismo. Sin embargo, aquí el autor sagrado nos quiere dar a entender y nos está diciendo, Anico y Coupesa Venereje, Pecu Egue Jabe Punanique, Peyapoque. Porque Elí se da cuenta, Elí incluso parece que da unos pasos importantes porque se va junto a sus hijos y les dice, escuché muchas cosas negativas, apeana y ponay, anila pesa peicove, anila pesa peyapove, lleva. Pero después le deja estar de nuevo, deja estar, no controla, no mira, no ve si se extirpa verdaderamente. No basta un diagnóstico. La UPP 20 la lleva, sino que después del diagnóstico tenemos que tomar las medidas correctivas. Hay que solucionar. Y entonces, por eso, aquí Elí quiere saber qué es lo que va a pasar. Él también se preocupa. Entonces Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió él. Elí preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho? Y como hoy venían de Yarañe a Wendy, ¿qué es lo que te ha dicho? Ni no por ando más venían de Yarañe que están en 10 o Vigora, etc., sino que ella oñanduma o ella imagina. Cuando por tercera vez, ¿verdad? Él se había acercado, dice que ahí recién Elí se había dado cuenta y él comienza a decir, a ver coñan de Yara hina la genoy, a ver algo hina venían de Yara hoy cual que se añade y tiempo imagina. Y es ahí donde reacciona por fin Elí y le dice, ¿verdad?, a Samuel, bueno, si te vuelve a llamar, respóndele, aquí estoy, Señor, tu siervo te escucha. Ajendutan, va eva ereñan de Yara, va a hablar hipotamia areina, o sea, le va instruyendo, le va diciendo. Pero al mismo tiempo también Elí entiende y comprende lo que podría suceder. Y aquí nos demuestra eso en el capítulo 16, cuando le llama a Samuel, cuando le pregunta
¿Qué es lo que te ha dicho? Dice en el versículo 17. Por favor, no me ocultes nada. Que Dios te castigue si me ocultas algo de lo que Él te dijo. A ver, yo puedo ir entre las pailas, también esto es interesante porque si desde aquí nosotros leyésemos los capítulos anteriores de los versículos iniciales, nosotros podemos entender tres veces en Samuel junto a Eli. Nosotros ahí hablábamos de una manera positiva, decíamos, bueno, que también para un discernimiento, para una dirección espiritual, en el primer momento, ¿qué es lo que pasa con Eli? Ahí no entendía, cada momento, tú me has llamado, bueno, por una parte, nos decía que la visión era muy rara ya en el templo de Silo. Por otra parte, también Elí dice que estaba ya medio ciego. Bueno, todos estos son géneros literarios para darnos a entender que aquí el accionar de Dios ya está pasando de lado. Porque a veces el autor sagrado me enseña de la Jerusalén tamajaina con lleva al centro. Jerusalén va a ser, ave ya opama, ave ya owe, tan imbuma de huidadaga. Y entonces también podemos decir, por otra parte, que Elí tal vez, la primera vez, ¿será que no entendió o oñembotado? Porque hoy cuando la ñandillara ita ahí a Samuel podría venir contra él. O usted contra Beina. Entonces que tú ahí upear el año botado y yo te dejo lleno. Y la segunda vez también. Y la tercera vez. Y ahí recién como que entiende y dice, si te vuelve a llamar. Upepe ya oye esa va, imagina, 3 veces más coge, no yo no pena guasuyese. Y entonces ahí le dice, bueno, si te vuelve a llamar, dile, habla Señor, que tu siervo te escucha. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. El padre Pellegrino estuvo con el padre Pío la noche en que murió, y aquí cuenta el padre Páez lo que aconteció esa noche. A eso de las 8:30 o 9, fui a la celda del padre Pío, y me quedé con él por el resto del tiempo que vivió sobre la tierra. Ocasionalmente le limpiaba las lágrimas de la cara. Como a medianoche, me dijo que me sentara junto a él. Empezó a temblar como un niño. Constantemente me preguntaba la hora, como si tuviera una cita a la cual no podía llegar tarde. A la 1:30 de la mañana pidió hacer su confesión y dijo su voto religioso, que terminó con estas palabras: si tú te mantienes en lo dicho, por amor de Dios te prometo la vida eterna. Al decir esto, parecía sentirse mejor. Se paró, se lavó la cara y se acercó a la ventana. Me preguntó que si el cielo estaba lleno de estrellas. De repente parecía tener 20 años menos. Regresó a su silla de ruedas, empezó a sudar intensamente. Regresó a su silla de ruedas, empezó a sudar intensamente, y los labios se le pusieron morados. Pidió que se llevaran la silla como si ya no fuera a necesitarla, y constantemente repetía, Jesús, María. Fijó la mirada al frente y me preguntó, ¿qué es eso? Le dije que era la foto de su madre. Pero es que veo a 2 mujeres, respondió. Pensando que le estaba fallando la vista, le expliqué que habían otras fotos, incluyendo la de su amiga norteamericana, María, quien había muerto recientemente. Esas las veo claramente, me dijo, y aún así veo 2 madres. Y volvió a repetir, Jesús, María. Cuando me paré a buscar ayuda, me dijo, no molestes a nadie más. Le insistí y fui a buscar a Joseph Páez y le dije que fuera por su doctor, el padre Sala. Cuando el doctor Sala y sus colegas llegaron, yo fui por los otros sacerdotes. El Pío seguía repitiendo, Jesús, María, hasta su último aliento. Y a las 2:30 de la mañana, cortésmente bajó la cabeza y se dio su alma.
Las heridas de las manos, pies y del costado se empezaron a curar durante los últimos meses de su vida, y para su última misa desaparecieron totalmente. Al morir su cuerpo estaba libre de todo y no mostraba ni una sola cicatriz. Ya estaba compartiendo la resurrección de su Salvador. El Padre Pío fue enterrado en esta tumba que se encuentra dentro de la más grande y nueva iglesia en San Giovanni, acabada solo unos días antes de su muerte y ya rodeada por todos los peregrinos. ¡Qué maravilloso es cómo Dios arregla todas las cosas! Cuando era un joven fraile y caminaba por los campos en los alrededores de Pietrelcina, predijo que algún día esto se llenaría de los olores de incienso y de los cantos de monjes. En ese lugar se construyó un seminario 30 años después con la generosa ayuda de una norteamericana, Mary Pyle, quien ayudaba a los peregrinos de habla inglesa que llegaban al pueblo. Su asistente Carmela siempre se acordaba de lo que le dijo el Padre Pío poco antes de morir. Carmela nos dice que cuando le preguntó al Padre Pío que qué iban a hacer cuando él muriera, el Padre Pío le respondió que continuaran igual que como lo hacían antes, y que siempre recordaran que él podía hacer mucho más por ellos desde el cielo que desde la tierra. En su vida oyó incontables confesiones y por eso era conocido como el padre del confesionario. Pero como le dijo a Carmela, su verdadero trabajo vendría después de su muerte. Había planeado un extenso y bien necesitado hospital que se acabó de construir mientras él vivía todavía. Un centro para clérigos, una casa para sacerdotes enfermos, una casa para enfermos compulsivos y el espectacular Camino a la Cruz también fueron construidos. Aquí se encuentra una escultura que representa a Simón de Cealotes, el hombre que fue escogido para cargar la cruz de Cristo hasta el Calvario. El padre Gerardo describió al Padre Pío como el místico más grandioso de nuestro siglo. En Irlanda, en el día escogido para homenajear al Padre Pío, el padre Jack Macado dijo lo siguiente: el Padre Pío no defendía lo que decía, sino que lo proclamaba. Decía que eras libre de irte siempre y cuando dejaras de defender tus pecados. Él dejaría de atacarlos. Yo no me pondría a imaginar a un joven contradiciendo al Padre Pío. Eventualmente tendría que irse, por no poder soportarle, pero se tendría que enfrentar a una decisión. El Padre Pío era verdaderamente un hombre de Dios. Se sentía la presencia de Dios en ese hombre. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Il tempo pasquale, cari fratelli e sorelle di San Giovanni Rotondo. Cuando Nuestra Santidad el Papa visitó San Giovanni Rotondo en 1987, dijo: quisiera agradecerle a Dios el habernos dado al Padre Pío en esta generación, en este siglo tan alarmante. En su amor a Dios y a sus hermanos, Él es un signo de gran esperanza y nos invita a todos a que no abandonemos su misión de paz y caridad.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 3, el llamado que hace Dios a Samuel. Y sobre todo aquí ya que le dice, le comenta desde el versículo 11, nosotros ya vemos cómo el Señor le va comentando. El Señor dijo a Samuel, mira lo que voy a hacer. Voy a hacer una cosa en Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. ¿Verdad? Y justamente porque le está mostrando y le está diciendo que el cambio nada más y nada menos de un santuario tan importante como es el santuario de Silo. Coanga o patamapea, coanga ya pata Jerusalén, coanga peo o pitata y kusuwe, tanimbuman de Koteshui, hago anga ñandeña moñe penuta en Jerusalén. Es una forma muy interesante cómo se está dando esta transición. Pero también esta transición no es simplemente porque queremos nomás. Ya hipotahuireinte entonces con angañan botita pea, belleza pea, ñan botipama, orero homamo. No. Aquí entonces te va mostrando una causa. Pero esta causa también es una causa bastante fuerte, ¿verdad? Porque dice que el Señor condena a la casa de Elí para siempre a causa de su iniquidad. Que siga ave o la iba a él no tomó las medidas correctivas porque él sabía, Elí sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los reprendió, es decir, no tomó las medidas oportunas. Doya hoy venían de Yara iba a Cueyupe a lleva y que tu hanguaisha la o cambia a mí, y aquí entonces nos hace entender muy bien que hay algo más que nosotros estamos haciendo caminar, hay algo más que nosotros tenemos que comprender muy bien, que va más allá, ¿verdad? Mucho, mucho más allá de todo lo que significa también para nosotros simplemente el santuario de Silo como una maldición para Elí, sino que es un cerrar, cambiar, pasar de este santuario, ir entonces hacia Jerusalén. Y después aquí cuando ya Elí le está diciendo, Samuel, nosotros decíamos que Elí no se equivocó, ¿verdad? Al preguntar, al saber que Dios se le había aparecido a Samuel y que seguramente que le trajo de nuevo algo que él ya conocía, porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y sin embargo no los reprendió, o sea, no tomó las medidas oportunas. La voz de Yahvé confirma los castigos contra la casa de Elí, que anunció antes otro profeta, que habíamos visto ya nosotros en el capítulo 2, desde el versículo 27, vino un profeta, ¿verdad? Un hombre de Dios se presentó a Elí y le dijo, así habla el Señor, yo me rebelé a la familia de tu padre cuando ellos estaban en Egipto bajo el poder de la casa del faraón. Elegí a tu padre entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y subiera a mi altar, para que hiciera arder el incienso
y llevara el efod en mi presencia. Y asigné a la familia de tu padre todas las ofrendas que hacen quemar los israelitas. Aquí está entonces un detalle muy importante. Porque yo le di también, dice, asigné a la familia de tu padre todas las ofrendas. Asigné, que yo prescribí. ¿Por qué entonces ustedes pisotearon mi sacrificio y mi ofrenda que yo prescribí para mi morada? Llegó a mí, se hace en la casa de tu padre. Pero sin embargo, cuando pisotearon mi sacrificio y mi ofrenda que yo prescribí para mi morada. Es decir, eso le corresponde a mi morada. Eso le corresponde a Dios. ¿Cómo es que vos ahora te vas a adueñar? Ese andere ya pota la andere ya poseante. Eso que le corresponde a Dios es de Dios. Lo que es de Dios es de Dios, ¿verdad? Y lo que es de ustedes, lo que les pertenece a ustedes, que yo ya les había asignado, ustedes pertenecen a la pejoja, la pepoco, la ajeno. En síntesis, eso le está diciendo el Señor, ¿verdad? Eso que le corresponde a Dios. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Se dan cuenta? Peme la privilegio, pe monga cuabaila penemembu, baico peali. El lindo pecha cuenio. Otra cosa con la ñandeña mongueta, otra cosa con la yayapo, nada, cuejinagüe. Hay bajabe, mami, va bandera y core yapojina. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, yo ya, haciéndoles engordar con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Porque se acuerda, poco allí, eso que le pertenece al templo, a las ofrendas de la morada, como dice aquí, ¿verdad? Y entonces ustedes, al final de cuentas, en el fondo se está refiriendo a Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Ustedes se están considerando, en síntesis, dioses. Ustedes se están considerando por encima de todos. O sea, pela pe mandá, pela bella bopá. Y eso es lo que le están haciendo entender a la gente. Peñe moí por encima de Dios. Queridos hermanos, esto es para reflexionar, porque ahora enseñan de Upeya y Yecto. Nos creemos, ¿verdad?, por encima de Dios, por alguna función que Dios nos había encomendado. Ñandeñe moí, añañe considera de hoy la Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Un joven de 83 años,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyara Ñe'e. En el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Auxiliadora o María Auxilio de los Cristianos. Desde los primeros siglos de la cristiandad, los cristianos se han dirigido con gran confianza a la Santísima Virgen María para obtener de ella ayuda espiritual y temporal. Saben que la Madre de Dios es también nuestra Madre espiritual. Los cristianos han visto en ella un enorme auxilio maternal por su intercesión ante su bendito Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Efectivamente, la Virgen María, siendo la madre amorosa que es, continuamente viene en auxilio de sus hijos, incluso antes de que ellos vengan a implorar su ayuda, o antes de darse cuenta de la necesidad que tienen de ella. La petición de Nuestra Señora en las bodas de Caná deja muy claro esa característica materna de anticiparse a las necesidades de sus hijos. Recordemos que María se da cuenta de que en aquella boda se había terminado el vino, antes de que el novio y la novia lo supieran, e intercede ante su Hijo Jesús para que obre ahí su primer milagro. La devoción a María Auxiliadora en los primeros siglos. Los cristianos de la iglesia primitiva en Grecia, Egipto, Antioquía, Éfeso, Alejandría y Atenas acostumbraban llamar a la Santísima Virgen con el nombre de Auxiliadora, que en su idioma, el griego, se dice con la palabra boeteia, que significa la que trae los auxilios venidos del cielo. San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, que había nacido en el año 345, la llama auxilio potentísimo de los seguidores de Cristo. En el año 476, el gran orador Proclo decía: la Madre de Dios es nuestra auxiliadora, porque nos trae auxilios de lo alto. Los dos títulos que más se leen en los antiguos monumentos de Oriente, Grecia, Turquía, Egipto, son Madre de Dios y Auxiliadora, Theotokos y Boeteia. Como estas, hay otras muchas más referencias a María Auxiliadora en los primeros siglos del cristianismo. La batalla de Lepanto. Constantinopla había caído en 1453 y todo el este estaba bajo el dominio árabe. En el año 1571, una gran armada turca zarpó para capturar Roma, la ciudad eterna.
Por el otro lado, había una pequeña flota tripulada por cristianos reunidos en Lepanto. Desde el punto de vista humano, el resultado era inevitable: destrucción, esclavización, saqueo, profanación. El Papa en turno, San Pío V, hizo un llamado a todos los católicos para que invocaran la ayuda de la Madre de Dios bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos, y así asaltar el cielo incansablemente con rosarios. En una visión, el Papa se percató de que la cristiandad se había salvado aquel día. Inmediatamente proclamó en ese día, el 7 de octubre de 1571, una nueva fiesta en honor de Nuestra Señora, la fiesta del Santísimo Rosario. Una nueva amenaza llegó en 1683, cuando un ejército de 200.000 turcos asediaban la ciudad de Viena. Por el otro lado, había un ejército de tan solo 30.000 cristianos. Una vez más, la perspectiva, según los estándares humanos, era inútil. Los cristianos eran superados en números de 7-1. Cuando el Papa Inocencio X escuchó la situación de las fuerzas cristianas, inmediatamente encomendó la causa a Nuestra Señora María Auxiliadora y pidió a toda la cristiandad que rezara el Santo Rosario. La batalla por Viena comenzó el día de la Natividad de la Santísima Virgen María, el 8 de septiembre, se prolongó durante 4 terribles días. Terminó en la fiesta del Dulce Nombre de María, el 12 de septiembre. El ejército turco fue aplastado y nunca más representaría una amenaza para la cristiandad. El Papa y Napoleón Bonaparte. Lo que no lograron los árabes, sí lo logró en el siglo XIX el emperador Napoleón Bonaparte, que, guiado por ambición y orgullo, se atrevió a poner prisionero al Papa Pío VII. Varios años llevaba en prisión el sumo pontífice y no había esperanzas de obtener su libertad, pues el emperador era el más poderoso gobernante de ese entonces. Hasta los reyes temblaban en su presencia y su ejército era siempre el vencedor de las batallas. El vicario de Cristo hizo entonces esta promesa: «Oh Madre de Dios, si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la Iglesia Católica». Muy pronto llegó lo inesperado. Napoleón Bonaparte, que había dicho: «Las excomuniones del Papa no son capaces de quitar el fusil de la mano de mis soldados», vio con desilusión que, en los helados campos de Rusia, a donde había ido a pelear, el frío congelaba las manos de sus soldados y el fusil se les iba cayendo. Murieron muchos de ellos. Napoleón volvió humillado con unos pocos y muy maltrechos hombres, y se encontró con que sus adversarios le habían preparado un fuerte ejército, el cual lo atacó y le proporcionó una derrota absoluta. Fue expulsado de su país y el que antes se atrevió a aprisionar al Papa se vio obligado a pagar una triste prisión el resto de su vida. El Papa pudo entonces volver a su sede pontificia y el 24 de mayo de 1814 regresó triunfante a la ciudad de Roma. En memoria de este noble favor de la Virgen María, Pío VII decretó que en adelante, cada 24 de mayo, se celebrara en Roma la fiesta de María Auxiliadora, en acción de gracias a la Madre de Dios. San Juan Bosco y María Auxiliadora. San Juan Bosco, quien fue uno de los más grandes devotos de María Auxiliadora, decía: «Propagar la devoción a María Auxiliadora y verán lo que son milagros». Y recomendaba repetir muchas veces esta pequeña oración: «María Auxiliadora, ruega por nosotros». Él declaraba que los que repiten muchas veces esta jaculatoria
consiguen grandes favores del cielo. Por eso, hoy también yo lo digo. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquiza en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora, Madre mía. Y hasta el postrer momentos de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora, Madre mía, auxiliadora, Madre mía. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, los sacramentos. Grupo jueves, el Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos leyendo esta partecita, ¿verdad?, en que Elí escucha, ¿verdad?, todo lo que le va diciendo Samuel, que las cosas no van bien y que Dios dice que esto será extirpado, que esto ya no puede continuar así. La escuela ayer blasfemaba contra Dios, o sea, se apoderaba de las cosas que le pertenecían a Dios verdaderamente. No hacía que Dios reinase o no se dirigían principalmente hacia Dios, sino que ellos se estaban poniendo en el lugar de Dios mismo. Y la voz de Yahvé entonces confirma los castigos contra la casa de Elí. A través del profeta, capítulo 2, versículo 27 en adelante. Ella les anunció esto,
porque anda a corregir. Ahí va a beber, continúa. A pesar de la advertencia que Dios ya le había dado por medio del profeta. El pecado cometido no será expiado ni con sacrificios ni con oblaciones. Quiere decir, queridos amigos, que esto tiene dos vetas, digamos. Primero, cuando está diciendo que el pecado cometido no será expiado ni con sacrificios ni con oblaciones, quiere decir que eso de nosotros considerarnos como dioses, eso entonces es muy difícil, entre comillas, que sea perdonado. ¿Qué significa que no sea perdonado, que no sea expiado, ni con sacrificios ni con ofrendas? Y quiere decir que esta pues, es una opción de vida. Quiere decir que naña cambia íntimo y la ya imagínense, vos te estás poniendo en el mismo lugar de Dios. O sea, vos te estás considerando a Dios. Y entonces, aquí ya nos damos cuenta que la cosa va de mal en peor. Y por eso le dice, no me ocultes, le dice. Samuel le contestó todo sin ocultarle. Él exclamó que el Señor haga lo que mejor le parezca. ¿Y por qué? Porque se da cuenta. Y dice, bueno, eso es lo que verdaderamente el Señor está diciendo y eso es lo que verdaderamente está pasando con nosotros. Entonces, esta clase de pecado no se puede expiar ni con sacrificios ni con oblaciones, porque esta pues ya es una opción de vida. Y cierto, y eso se nota, porque Elí ya se fue, le reprendió a sus hijos, les dijo que cambien de conducta, que es lo que yo escucho que la gente está diciendo. Y la gente también se da cuenta, la gente cuando hay la gente anda ahí en Santuain, donde ella es en el oico. O ella por ahí, cuando alguien se está aprovechando de las cosas de Dios, cuando alguien se está aprovechando de las cosas que pertenecen a la comunidad. No tenemos que mirar simplemente aquí como una situación de que haya sucedido en aquel tiempo con el lío con sus hijos, ¿verdad? Si con ñandeo con angaña mañana ya ella ko amba e con apico hoy ko la ñandea pues tebe ko amba e con apico hoy ko ante hoy te ko ñande ye sape ana ha ñatante y mía lleva con la honestidad, con la justicia, con el querer hacer bien las cosas, de extirpar de medio de nuestra comunidad. Porque se enguará oía y la pichagua lleva. Nosotros en nuestras comunidades, en nuestras capillas, en nuestras iglesias, alguna vez eres hogar, hoy la problema. Hoy con problema con hoy lo ñemboyara y te hoy. La capilla lo ñemboyara, pero no, porque se haya cuidado más, se ave 10 años, 15 años, 30 años, 40 años, hay ave. A gente oía, se. Haumía y vas a ver bailo ya, pues haumía y vas a ver la hombre y pai, haumía la hombre ahí. ¿Por qué? Porque justamente nos adueñamos de algo que no nos pertenece. Y eso es justamente lo que está diciendo aquí. Y esto es bueno, ¿verdad? Que nosotros reflexionemos y que sepamos que esta es una comunidad que va pasando. Algunas veces ñandé, allá, ya bueno, popetea, lleva a mucha gente que están anquilosadas, sin embargo, allí y lo toman luego como si fuese un poder. El participar, el colaborar, el ayudar en una comunidad no es para anquilosarse, no es para sentirse dueño de una comunidad. Ni la país, ni ababe, diga tú y la obita lleva. Porque eso, ¿saben qué? Les voy a decir otra cosa. Eso está demostrando que esa comunidad no está creciendo. Eso demuestra que una comunidad se quedó en el tiempo y se quedó simplemente con esas personas. Y al mismo tiempo, ¿saben qué? Eso también nos está demostrando a nosotros que nos estamos dando pasos importantes para seguir creciendo, porque quiere decir que la gente nos está comprometiendo. Siempre lo mismo. Siempre veo yo leaje. Siempre pues está ahí bebé. Me yurube galletas ahí con la gente. Yo le hago bebé, siempre yo le hago bebé, nunca doy. Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Como la palabra de Dios, si uno lo reflexiona bien y lo entiende bien,
va a comprender que tenemos que esforzarnos. Tal vez en este momento no tenemos, ¿verdad?, quien pueda asumir ya NDB, pero entonces tenemos que preguntarnos y decirnos, desde el que está al frente de la comunidad, el líder de la comunidad, el sacerdote, el diácono, el que sea, herea, o el consejo pastoral, el consejo económico, etc. O mi oye, bueno, ganado ella, oye, esa pea mía, ella vaya ya puñaina, va bañan de la ña renova, mi van a, ella vaya ya povana, para que siempre sangre nueva, gente, vaya integrando y podamos mover, articular a toda la comunidad. Bueno, queridos amigos, es lindo, ¿verdad?, seguir reflexionando porque cosas están ya venían de Yara, vive. Nos despedimos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yara, Antiguo Testamento. Esto fue Ñan de Yara con el Padre Víctor Luis Cabañas.